Hermanos y hermanas, reciban un saludo lleno de paz. Bienvenidos una vez más a Dios te guía, un espacio donde compartimos reflexiones que nos ayudan a comprender mejor nuestra fe y a acercarnos cada día más al Señor. Hoy quiero pedirles que escuchen con mucha atención y que permanezcan hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede cambiar no solo la manera en que vivimos nuestra fe, sino también la manera en que nos preparamos para la muerte y comprendemos lo que sucede después de ella. Este es un tema que muchas personas prefieren evitar porque les causa miedo, tristeza o confusión. Sin embargo, tarde o temprano, todos debemos enfrentarnos a estas preguntas. Hace algunos años, una mujer de poco más de 60 años vino a buscarme profundamente alterada. Era una feligresa de toda la vida, una mujer conocida por su constancia y por su amor a la Iglesia. Asistía cada domingo a la Santa Misa, participaba en el rosario de los miércoles y siempre estaba presente en las actividades de la parroquia. Era una de esas personas que rara vez faltan y que todos reconocen por su fidelidad. Cuando se sentó frente a mí, pude ver que estaba intentando controlar el llanto, pero no pudo hacerlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba. Después de unos segundos de silencio me dijo: «Padre, mi esposo murió hace 3 semanas. Anoche se me apareció. Me dijo que estaba sufriendo, que tenía frío y que nadie lo estaba ayudando. Me preguntó por qué lo habíamos abandonado». La mujer hizo una pausa. Respiró con dificultad y continuó contándome lo que había ocurrido. Luego me miró directamente y me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Padre, ¿es verdad lo que vi? ¿Los muertos pueden sufrir? ¿Nosotros podemos ayudarlos? ¿O estamos abandonando a nuestros seres queridos sin darnos cuenta?» Hermanos, aquella pregunta no fue hecha únicamente por esa mujer. A lo largo de décadas de ministerio, cientos de personas se han acercado con dudas muy parecidas. Algunos han perdido a sus padres, otros a su esposo, a su esposa, a un hijo, a un hermano o a un amigo muy querido. Se preguntan dónde está su alma, si necesita ayuda, si puede escucharlos o si sus oraciones todavía tienen algún valor. Con el paso de los años comprendí algo preocupante. La inmensa mayoría de los católicos no conoce con claridad lo que realmente enseña la Iglesia sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte. No estoy hablando de personas alejadas de Dios. Hablo de hombres y mujeres buenos, creyentes, devotos, que asisten a misa, rezan el rosario y procuran vivir de acuerdo con su fe. Sin embargo, muchos nunca han recibido una explicación clara sobre este tema. Algunos han escuchado opiniones contradictorias, otros han aceptado ideas que no pertenecen a la enseñanza de la Iglesia y muchos simplemente guardan silencio porque tienen miedo de preguntar. Pero esta ignorancia no es algo pequeño. Puede influir en la manera en que vivimos, en cómo nos preparamos espiritualmente y en lo que hacemos cuando fallece una persona amada. Por eso hoy debemos hablar de este asunto con serenidad, con claridad y con fidelidad a la fe, porque comprender lo que sucede después de la muerte puede tener consecuencias eternas. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de los sacerdotes no explica con suficiente detalle desde el púlpito. Vamos a hablar del camino del alma en los primeros 40 días después de la muerte. Vamos a hablar del purgatorio no como un concepto abstracto, sino como una realidad viva y urgente que afecta a sus seres queridos que ya partieron y que los afectará a ustedes cuando llegue su hora. Vamos a hablar de lo que la Iglesia enseña, de lo que dicen las Sagradas Escrituras, de lo que nos revelan los santos y de lo que ocurre en esos días con el alma que acaba de separarse del cuerpo. Y les voy a decir algo más. Vamos a hablar también de los peligros gravísimos que existen
cuando los católicos en su dolor y en su confusión van a buscar respuestas en los lugares equivocados. Cuando van con médiums, con espiritistas, con curanderos que hablan con los muertos, con sesiones de hija, con limpias para liberar el espíritu del difunto. Hermanos, esto está ocurriendo. Está ocurriendo en sus familias, en sus barrios, quizás en su propia casa, y hay que hablarlo con claridad. Pero antes de continuar, hermanos, les pido algo desde el corazón. Si este mensaje está tocando algo en su interior, si sienten que hay alguien en su familia que necesita escuchar esto, un familiar que perdió un ser querido y está buscando respuestas en lugares peligrosos, un hijo, una hermana, un amigo que está consultando espiritistas o mediums, compartan este vídeo ahora mismo. No lo dejen para después. El demonio trabaja en el dolor. El demonio se aprovecha del luto. Y quizás Dios los puso hoy frente a esta pantalla precisamente para que ustedes sean el instrumento que salve a alguien de un error que puede costarle muy caro espiritualmente. Suscríbanse a este canal y activen la campanita para que estos mensajes sigan llegando a las almas que los necesitan. Son pocos minutos de su tiempo, pero pueden ser eternidad para alguien más. Bien, comencemos. La muerte todos la conocemos. Todos hemos velado a alguien, todos hemos parado frente a un ataúd y nos hemos preguntado en el silencio más profundo de nuestro corazón, ¿dónde fue? Está bien, existe algo después. Y si somos honestos, muchos de nosotros, incluso los más creyentes, tenemos una mezcla de fe y de miedo, de certeza y de duda. La Iglesia Católica tiene respuestas claras, profundas, fundamentadas en la revelación divina y en 2000 años de tradición. Pero esas respuestas hay que explicarlas bien, porque si no se explican bien, las personas buscan respuestas en otro lado, y cuando buscan en el lado equivocado, abren puertas que son muy difíciles de cerrar. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué dice la Iglesia que ocurre en el momento de la muerte? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 100 nos enseña que cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el momento mismo de su muerte, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo. Esto se llama el juicio particular, no el juicio final que ocurrirá al final de los tiempos. Eso es diferente. Hablo del juicio particular, ese encuentro íntimo, inmediato del alma con Dios en el instante mismo en que se separa del cuerpo. Hermanos, piénsenlo. En ese momento, el alma ve con perfecta claridad toda su vida. Ve cada acto de amor y cada pecado. Ve las gracias que recibió y las que rechazó. Ve el daño que causó y el bien que pudo haber hecho. Ve todo. Sin excusas, sin engaños, con la luz pura de la verdad de Dios, iluminando cada rincón. No hay manera de esconderse, no hay manera de argumentar. El alma simplemente ve con una claridad que en esta vida no tenemos lo que es y lo que ha hecho. Y en ese encuentro, según lo que el alma es y lo que ha vivido, viene la retribución. El Catecismo nos dice que hay 3 posibilidades: el cielo, el purgatorio o el infierno. El cielo para aquellos que han muerto en la gracia y la amistad de Dios, perfectamente purificados. El infierno para aquellos que mueren en pecado mortal, que han elegido libremente apartarse de Dios definitivamente. Y el purgatorio, y aquí es donde quiero detenerme, para aquellos que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero que todavía necesitan una purificación. ¿Por qué purificación? Porque para entrar en la presencia de Dios, que es perfecta santidad, perfecta luz, perfecta pureza, el alma debe estar completamente limpia. El libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, nos dice que no entrará en la Nueva Jerusalén. Nada manchado, nada, ni la más pequeña mancha puede estar en presencia de Dios. Y hermanos, seamos honestos. La mayoría de nosotros cuando morimos tenemos manchas, tenemos pecados perdonados, pero cuyos efectos no hemos reparado totalmente. Tenemos apegos desordenados que no hemos purificado del todo. Tenemos heridas espirituales que no han sanado completamente.
El purgatorio es la misericordia de Dios. Es Dios diciendo, te amo, eres mío, vas a estar conmigo para siempre. Pero primero necesitas terminar de purificarte para poder soportar la intensidad de mi amor. El Papa San Juan Pablo II, en su audiencia general del 4 de agosto de 1999, explicó que el purgatorio no es un lugar físico, con fuego literal en el sentido material, sino un estado de purificación en el que el alma es transformada para poder entrar en la perfecta comunión con Dios. Y en ese estado de purificación, hermanos, las almas sufren no el sufrimiento del condenado, que es desesperación y odio, sino el sufrimiento del que ama y desea a Dios con toda su alma y todavía no puede estar completamente con Él. Es como la persona que tiene un diamante precioso en la mano, pero no puede abrirla todavía para tomarlo. Ama, espera, desea, y esa espera misma es purificadora. Ahora bien, ¿cuánto tiempo dura el purgatorio? Aquí es donde debo ser muy cuidadoso y muy preciso, porque muchos malentendidos nacen de una confusión sobre el tiempo. Hermanos, las almas del purgatorio no están sujetas al tiempo de la misma manera que nosotros. El tiempo, tal como lo conocemos, es una característica del mundo material. El alma, separada del cuerpo, existe en una dimensión diferente. Por eso la Iglesia no habla de 40 días en el purgatorio como si fuera un periodo fijo y universal. Eso es importante decirlo. Entonces, ¿de dónde viene la tradición de los 40 días, hermanos? Eso es lo que quiero explicarles, porque hay mucha confusión aquí, y esa confusión, como les dije, puede llevar a las personas a lugares muy peligrosos. La tradición de los 40 días después de la muerte viene de una mezcla de verdad sagrada y costumbre cultural que varía según los pueblos. En muchas culturas latinoamericanas existe la costumbre del novenario, 9 días de oración después de la muerte y también la misa o el rezo del día 40. Estas costumbres tienen raíces piadosas y muchas tienen valor espiritual real, pero no son dogmas de fe, no son revelaciones privadas aprobadas que digan que exactamente 40 días el alma está en cierto lugar y luego pasa a otro. Lo que sí es verdad, y esto lo debemos saber muy bien, es que durante el tiempo en que el alma está siendo purificada, sea esto lo que sea en términos de duración, nosotros los vivos podemos ayudarla. Esto es la comunión de los santos. Esa unión invisible pero real entre la Iglesia triunfante en el cielo, la Iglesia sufriente en el purgatorio y la Iglesia militante aquí en la tierra, estamos unidos. Lo que hacemos aquí tiene efectos allá. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras misas ofrecidas por los difuntos llegan a ellos. Esto no es superstición, esto es doctrina de la Iglesia definida en el Concilio de Trento, reafirmada por el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 50. Hermanos, ¿se dan cuenta de lo que esto significa? Significa que usted no está impotente frente a la muerte de su ser querido. Significa que usted puede hacer algo, que sus oraciones, su Santo Rosario, su misa ofrecida, su ayuno, su limosna en nombre del difunto, su comunión ofrecida, todo eso tiene un valor real, espiritual, concreto, que beneficia al alma que está siendo purificada. La muerte no es el fin de la relación, la muerte no rompe el amor, la muerte solo cambia la manera en que nos relacionamos. Y ahora quiero hablarles de algo que el mismo Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, reflexionó con profundidad de algo que los padres de la Iglesia discutieron con seriedad. ¿Cuál es la experiencia del alma en los momentos inmediatos después de la muerte? Escuchen esto con atención, porque aquí es donde muchos se confunden y donde muchos en su confusión cometen errores gravísimos. Los teólogos y los santos nos hablan de que en el momento de la muerte el alma, antes del juicio particular, puede tener una especie de encuentro con la realidad de lo que ha sido su vida, una iluminación. Algunos santos y doctores hablan de una gracia especial de Dios
que permite al alma, incluso en el último instante, ver con claridad su situación y hacer una última opción. No me refiero a una segunda oportunidad indefinida después de la muerte. Eso no lo enseña la Iglesia. Hablo del último instante de la vida que Dios en su misericordia puede extender más allá de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque a veces las personas dicen, mi ser querido murió de repente, sin sacramentos, sin confesión, está perdido. Y yo les digo, no se desesperan. Dios es justo, pero también es infinitamente misericordioso. Él conoce el corazón, Él conoce las circunstancias. Él puede hacer en un instante lo que nosotros creemos que necesita. Años. Nunca dejemos de rezar por quienes murieron sin sacramentos. Nunca. La misericordia de Dios no tiene límites del lado del que se arrepiente. Ahora bien, hermanos, voy a hablarles de algo muy serio, muy serio. Y necesito que me escuchen con el corazón abierto, sin ponerse a la defensiva, porque lo que voy a decirlo, digo con amor, no con juicio. Cuando alguien muere, especialmente en circunstancias dolorosas, una muerte repentina, una muerte joven, una muerte violenta, una muerte donde hubo conflictos sin resolverlos, familiares quedan destrozados. El dolor es real, la confusión es real, el deseo de saber si el ser querido está bien, de tener algún contacto, de escuchar su voz una vez más, ese deseo es profundamente humano. No los voy a juzgar por sentirlo. Lo entiendo perfectamente, pero, hermanos, ese dolor y ese deseo son exactamente lo que el demonio aprovecha para meter su zarpa en las familias. Tengo que contarles algo que viví de cerca. Una familia católica de toda la vida perdió a su hijo de manera trágica. El muchacho tenía 30 y pocos años. Murió en un accidente. La madre quedó deshecha. Los primeros días, los primeros meses, vivía en un dolor que no le permitía funcionar. Iba a misa, rezaba el rosario, pero el dolor no cedía. Y entonces una vecina bien intencionada le dijo, yo conozco a una señora que puede comunicarse con los muertos. Ella puede decirte, si tu hijo está bien, puede darte un mensaje de él. La mamá, buena persona, católica, desesperada, fue una vez solo para saber si su hijo estaba bien, decía ella. La médium le dijo cosas que la hicieron llorar de alivio. Le dijo que su hijo estaba en paz, que estaba feliz, que le mandaba mensajes específicos que solo ellas dos conocían. La mamá salió de ahí, convencida de que había hablado con su hijo, y entonces el infierno comenzó. Digo infierno en el sentido más literal que me permito usar, porque a partir de ahí esa mujer empezó a tener sueños perturbadores, empezó a sentir presencias en su casa, empezó a escuchar cosas por las noches, su carácter cambió, se volvió irritable, ansiosa, con miedo constante. Dejó de ir a misa porque la médium le dijo que la energía de las iglesias le bloqueaba la comunicación con su hijo. Dejó el rosario porque la médium le dijo que su hijo le pedía que no llorara, que no rezara por él, porque ya estaba bien y las oraciones lo incomodaban. ¿Se dan cuenta de lo que ocurrió? Quien quiera o lo que quiera que se comunicó con esa señora, lo primero que hizo fue cortarla de los sacramentos. Lo primero que hizo fue cortarla del rosario. Lo primero que hizo fue aislarla de la iglesia. Eso, hermanos, es la firma del demonio. El demonio siempre aleja de Dios, siempre. Si algo en su vida espiritual los está alejando de los sacramentos de la oración de la iglesia, no importa cuánto bien les parezca que hace, cuánta paz temporal les dé, cuántos mensajes consoladores reciban, está mal, está muy mal. La Biblia es clarísima en esto. El libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12, dice: No se ha hallado en ti quien consulte a divinos, ni astrólogo, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni mago, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominación para el Señor todo el que hace estas cosas. Abominación, esa es la palabra que usa Dios. No dice, no es muy conveniente o mejor evítalo, dice abominación. Y en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31, no os volváis a los que evocan, a los muertos ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2116 es igualmente claro. Todas las formas de adivinación deben ser rechazadas. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, esconden un deseo de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres a la vez que un deseo de conciliarse con los poderes ocultos. Estas prácticas contradicen el honor, el respeto y el amor que debemos a Dios. Hermanos, la Iglesia no prohíbe consultar mediums porque sea superstición inofensiva. La Iglesia lo prohíbe porque es real, porque hay fuerzas espirituales reales que operan a través de esas prácticas. Y esas fuerzas no son almas de los muertos, son demonios que se hacen pasar por almas de los muertos. Los exorcistas, los sacerdotes que trabajan en ministerio de liberación, lo confirman una y otra vez. Detrás de las sesiones de espiritismo, detrás de las ouijas, detrás de los médiums que contactan muertos, hay entidades demoníacas que imitan a las personas fallecidas con una precisión aterradora. Saben cosas, imitan la voz, dicen detalles íntimos, porque el demonio lleva años observando a esas familias, conoce sus secretos y los usa para engañarlos. ¿Pueden las almas de los muertos comunicarse con nosotros? Hermanos, esta es una pregunta que merece una respuesta honesta y completa. La respuesta de la Iglesia es Dios. En su providencia puede permitir en casos extraordinarios que un alma del purgatorio se manifieste de cierta manera para pedir oraciones. Hay casos documentados, estudiados por teólogos serios de apariciones de ánimas del purgatorio que han pedido misas, oraciones, sufragios. Esto no está prohibido porque sería Dios quien lo permite para un fin espiritual bueno. Pero hay diferencias radicales entre esto y el espiritismo. La diferencia principal es esta. Las ánimas del purgatorio que Dios permite que se manifiesten siempre piden oración, penitencia, misas, los sacramentos. Nunca alejan de Dios. Nunca dicen, no me reces. Nunca dicen, deja de ir a misa. Nunca dicen, consulta a tal curandero o medium. Siempre apuntan hacia Dios, hacia la Iglesia, hacia los sacramentos. Y el demonio hace exactamente lo contrario. Además, estas manifestaciones no se buscan, no se provocan, no se invocan en sesiones. Dios las envía cuando quiere, a quien quiere, con un propósito espiritual. Claro, no son algo que uno pueda programar, pagar, solicitar. Hermanos, quiero detenerme aquí para hablarles de las prácticas que deben evitar absolutamente cuando muere un ser querido. Prácticas que en nuestras comunidades latinoamericanas están muy mezcladas con la fe católica y que parecen inofensivas hasta devocionales, pero que tienen raíces que no son de Dios, las limpias para liberar el espíritu del difunto. Hermanos, esto no existe en la fe católica. El alma no necesita una limpia con hierbas, huevos y oraciones a entidades. El alma necesita las oraciones de la Iglesia, la Santa Misa, el Santo Rosario. Si alguien les ofrece hacer una limpia, una ceremonia de liberación para el alma del difunto que no sea dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, aléjense. Eso no ayuda al difunto. Puede dañar a los vivos. El altar de muertos con elementos sincretistas, resoplido. Yo sé que hay tradiciones culturales que son parte de nuestra identidad. Algunas costumbres de oración por los difuntos en ciertos días del año pueden tener valor cuando se hacen con fe católica genuina, pero cuando el altar incorpora elementos de santería, de cultos prehispánicos, de invocación espíritus,
ya no es fe católica, ya es sincretismo. Y el sincretismo, hermanos, mezcla el sagrado con lo profano y abre puertas que no se deben abrir. Las indulgencias, hermanos. ¿Cuántos católicos ni siquiera conocen esta doctrina? Una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados. Cuando ganan una indulgencia plenaria y la aplican a un difunto, están haciendo algo extraordinario. Están usando los méritos de Cristo, de la Virgen y de todos los santos para remitir la pena que le queda a esa alma. La Iglesia, en el mes de noviembre especialmente, facilita indulgencias plenarias para los fieles difuntos con condiciones claras. Comunión, confesión, visita al cementerio, oración por el Papa, estado de no apego al pecado. Háganlo, no lo dejen pasar. Y la limosna, el ayuno, la penitencia ofrecidos por los difuntos, el trabajo espiritual que hacemos aquí cuando lo ofrecemos en nombre de un difunto tiene un valor de sufragio. Visiten al enfermo en nombre de su ser querido fallecido. Ayunen un día por el alma de Dener hambriento. A intención de esto es la comunión de los santos en acción práctica y cotidiana. Hermanos, quiero hablarles ahora de algo que me preguntan mucho y que genera mucha angustia. ¿Qué pasa con los que murieron sin estar en paz con la Iglesia? Con los que murieron alejados de la fe, en pecado mortal, sin sacramentos, con los que se suicidaron, con los que llevaron una vida muy alejada de Dios. Esta es una de las preguntas más dolorosas que existen y quiero responderla con toda la verdad y toda la misericordia que la Iglesia nos enseña. Lo primero que debo decir es que nosotros no somos jueces. Dios es el único juez. Nosotros no sabemos lo que ocurre en el último instante de la vida de una persona. No sabemos lo que Dios hace en ese momento de gracia y por eso jamás debemos declarar a nadie condenado. Eso no nos corresponde. Lo segundo es que la misericordia de Dios es infinita, en el sentido de que Él quiere que todos se salven, como dice claramente San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, como dice el profeta Ezequiel. Eso no significa que todos se salvan automáticamente, pero sí significa que Dios hace todo lo que puede hacer sin violar la libertad humana para llevar a cada alma a la salvación. Lo tercero, la Iglesia ha modificado su pastoral respecto al suicidio precisamente porque la comprensión moderna de la salud mental nos ha ayudado a entender mejor las circunstancias de esas muertes. El Catecismo número 2282 reconoce que la perturbación psíquica, la angustia, el sufrimiento pueden disminuir la responsabilidad del suicida. No relativiza la gravedad del acto, pero sí reconoce que el juicio definitivo pertenece a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Rezamos. Rezamos sin dejar de rezar. Ofrecemos misas. Confiamos en la misericordia de Dios. No nos desesperamos. No buscamos certezas donde solo Dios las tiene y no vamos a médiums, ni a espiritistas, ni a nadie que nos ofrezca certezas falsas que solo pueden venir de fuentes oscuras. Ahora, hermanos, quiero hablarles de algo igualmente importante, el momento de prepararse para la propia muerte. Porque muchos de ustedes tienen más de 45 años y si tienen ese número de años, ya han enterrado a suficientes personas para saber que la muerte no respeta edades ni planes. Y el mayor regalo que puede hacer a sus seres queridos no es un seguro de vida ni una herencia material, es morir bien, es morir en gracia de Dios. ¿Qué significa morir bien? Desde la perspectiva de la fe católica significa tener sus sacramentos en orden. Están en gracia de Dios, se confiesan regularmente. No digo esto para angustiarlos, sino para llevarlos a la acción. La confesión frecuente, y con frecuente hablo de al menos una vez al mes para una vida espiritual. Sana, mantiene el alma en estado de gracia. El alma que muere
en estado de gracia, tiene ya garantizada la salvación. No necesariamente el cielo directo puede necesitar purgatorio, pero sí está del lado correcto de la eternidad. Significa tener sus asuntos espirituales en orden. ¿Hay alguien a quien no han perdonado? ¿Hay alguien de quien necesitan pedir perdón? ¿Hay una deuda moral que necesitan saldar? ¿Hay una relación rota que necesitan intentar restaurar? Hermanos, no se mueran con eso. El peso del rencor no solo los daña, aquí puede dañar su eternidad. Significa haberse reconciliado con la Iglesia en todos los aspectos de su vida. Hay áreas de su vida que saben que no están en orden con las enseñanzas de la Iglesia y que han estado evitando. No hay tiempo de ignorarlas. El Señor es misericordioso, pero la misericordia requiere conversión. La misericordia no es indiferencia al pecado, es amor que transforma. Significa haber preparado también el corazón de sus seres queridos para que cuando llegue la hora, la de ustedes o la de ellos, no busquen respuestas en los lugares equivocados, hablen con sus hijos sobre la muerte con fe, explíquenles lo que la Iglesia enseña sobre el purgatorio, sobre las oraciones por los difuntos, sobre por qué no deben ir a médiums ni espiritistas. Ese es un legado espiritual infinitamente más valioso que cualquier bien material y significa, y esto es algo muy concreto que les pido, que hagan dejar escrito en algún lugar sus deseos espirituales para cuando mueran. Quiero que me ofrezcan misas gregorianas. Quiero que recen el rosario por mi alma. Quiero que en mi velorio se rece, no se beba. Quiero ser enterrado con el escapulario del Carmen con mi rosario en las manos. Estas son cosas concretas que sus seres queridos necesitan saber. Hablemos también de los sacramentales y su relación con los difuntos. El escapulario del Carmen es uno de los más significativos en este contexto. La promesa del escapulario, conocida como el privilegio sabatino, habla de que quien muera usando el escapulario del Carmen y haya cumplido ciertas condiciones espirituales, recibirá la asistencia especial de la Virgen del Carmen en el purgatorio, especialmente el primer sábado después de su muerte. Esto no es dogma de fe, sino una promesa piadosa que la Iglesia permite venerar. La Virgen del Carmen es llamada por eso, la Señora del Purgatorio. Vístanse el escapulario, hermanos, no como amuleto, no es amuleto, sino como señal de consagración a la Virgen y compromiso de vivir en la gracia de su Hijo. Las misas de difuntos en noviembre. Hermanos, el mes de noviembre es el mes de las ánimas, el mes en que la Iglesia nos llama a recordar especialmente a nuestros difuntos y a orar por ellos. El 2 de noviembre es el Día de los Difuntos. Ese día, la Iglesia ofrece indulgencias especiales para los fieles difuntos. Visiten el cementerio ese día, recen, hagan que la visita al cementerio sea un acto de amor y de fe, no solo de costumbre cultural, la oración de quienes sufren, las letanías de los santos, el de profundice el Salmo 130, son oraciones específicas de la tradición de la Iglesia para los difuntos. Les pido que las aprendan, les pido que las recen. El de profundis especialmente es una oración antiquísima que la Iglesia ha rezado siempre por los difuntos. Hermanos, quiero ahora hablarles de algo que muchos de ustedes quizás nunca han escuchado en estos términos, pero que los teólogos y los santos han meditado profundamente. La agonía y el momento de la muerte como campo de batalla espiritual. El catecismo y la tradición de la Iglesia nos enseñan que el momento de la muerte, la agonía, es el último y más intenso momento de tentación del demonio. El demonio sabe que si logra hacer que el alma abandone a Dios en ese último instante, gana y por eso concentra sus ataques en ese momento. El miedo, la desesperación, la acusación, eres indigno, nunca fuiste suficientemente bueno, no mereces la misericordia de Dios. Son armas del demonio en la agonía. Por eso
Los santos siempre le temieron tanto a una mala muerte y siempre rezaron por la gracia de una buena muerte. Por eso existía la tradición bellísima de la buena muerte que muchas cofradías promovían, estar presentes en el lecho del moribundo, rezar, acompañar, invocar a los santos para que asistan al moribundo en ese momento. Por eso también existe la preciosa devoción de San José como patrono de la buena muerte. San José murió asistido por Jesús y María. ¿Puede alguien morir mejor que asistido por el Hijo de Dios y la Madre de Dios? Por eso le pedimos a San José que nos acompañe en nuestra propia muerte. Recen a San José por esto, hermanos. Especialmente los miércoles, que son el día dedicado a San José en muchas tradiciones de la Iglesia, y el sacramento de la unción de los enfermos. Hermanos, tengo que decirles algo que me duele en el corazón. Hay personas que creen que la unción de los enfermos es para los que están a punto de morir y por eso la evitan como si recibirla fuera una especie de sentencia de muerte. Esto es un malentendido gravísimo. La unción de los enfermos es un sacramento de sanación espiritual y también física cuando Dios lo permite. Es una gracia extraordinaria de Dios para el enfermo. Y sí, también prepara el alma para el paso de esta vida a la otra. Si ese es el momento que Dios ha establecido, ¿por qué negarle a su ser querido esa gracia? ¿Por qué privarlos de ese sacramento? Cuando alguien está gravemente enfermo, llamen al sacerdote. No esperen a que estén las últimas. Llamen cuando la enfermedad es seria, que reciba la unción, que reciba la comunión, el viático, que es el alimento para el viaje. La Iglesia llama hermosamente al viático el último sacramento, porque es la Eucaristía dada como provisión para el viaje de esta vida a la próxima. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Dijo el Señor en Juan capítulo 6, versículo 54. El alma que parte con el cuerpo y la sangre de Cristo dentro de sí misma. Hermanos, eso es una gracia inmensa. Ahora quiero hablarles de los signos y las consecuencias de haber caído en las trampas que les he mencionado. Porque hay personas que están escuchando este mensaje y que ya cometieron alguno de esos errores, que fueron al médium, que jugaron la hija, que hicieron el ritual de la limpia, que fueron con el curandero que habla con los muertos y quizás ahora tienen miedo o se sienten culpables o notan que algo no está bien en su vida o en su hogar. No se desesperen, hay solución. Cristo es más poderoso que cualquier fuerza del demonio, siempre, sin excepción. Lo primero que deben hacer es ir a confesión. Confesar específicamente esos actos. El sacramento de la reconciliación rompe cadenas. El sacerdote en el confesionario actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Y la absolución que da es el perdón de Cristo mismo, no el perdón de un hombre, el perdón de Dios. Eso tiene un poder que no se puede subestimar. Lo segundo, renuncien verbalmente a esas prácticas en la oración, en su habitación, con una simple oración de su corazón. Digan, Señor Jesucristo, me arrepiento de haber consultado a lo que sea. Renuncio a eso. Cierro esa puerta. Te entrego mi vida y la vida de mi familia. Que tu sangre preciosa cubra mi hogar y a todos los que en él vivimos. Lo tercero, pidan agua bendita a su parroquia y aspergen su hogar. El agua bendita no es agua mágica. Es un sacramental que por las oraciones de la Iglesia y la fe con que se usa, tiene un poder real de purificación espiritual. Rocíen cada rincón de su hogar con agua bendita, con oración, invocando la protección de Cristo y de la Virgen Santísima. Lo cuarto, coloquen en su hogar imágenes sagradas, crucifijos, la imagen de la Virgen, no como decoración, como actos de fe y de entronización del Señor como dueño de su hogar, y entronicen el Sagrado Corazón de Jesús en su familia si no lo han hecho. La devoción al Sagrado Corazón con la consagración del hogar
Es una de las protecciones espirituales más poderosas que existen. Lo quinto, si notan que, a pesar de la confesión y de estos actos, siguen teniendo problemas, presencias extrañas, sueños perturbadores, sensación de opresión espiritual, cambios de carácter, en algún familiar, busquen a un sacerdote de confianza, llámenle con confianza. La Iglesia tiene el ministerio de exorcismo y de liberación para exactamente estas situaciones. No todo problema requiere un exorcismo mayor. Esos son casos extremos. Pero las oraciones de bendición, las oraciones de liberación que cualquier sacerdote puede hacer son muy efectivas. Y sobre todo, vuelvan a los sacramentos. La misa dominical, la confesión frecuente, la comunión en estado de gracia, el alma que vive sacramentalmente activa, está cubierta por la gracia de Dios de una manera que es su mejor protección. El demonio no puede hacer nada, absolutamente nada, contra un alma que vive en gracia de Dios, que se confiesa, que comulga, que reza. Puede atacarla, puede tentarla, pero no puede poseerla ni dominarla. Ahora, hermanos, vamos a rezar juntos. Les pido que se pongan de pie si pueden o que al menos inclinen el corazón. Vamos a rezar por nuestros difuntos, especialmente por los que más lo necesitan, por los que murieron sin sacramentos, por los que nadie reza, por los que quizás llevan mucho tiempo esperando nuestras oraciones. Señor Jesucristo, Señor de los vivos y de los muertos, hoy te presento a todos mis seres queridos que ya han partido de este mundo, especialmente en este momento. Hermanos, menciona en su corazón los nombres de sus difuntos. Señor, confío en tu misericordia infinita. Tú que has dicho que no quieres que ninguno se pierda, acoge en tu misericordia a estas almas. Si están en el purgatorio, que tu sangre preciosa las purifique, que las oraciones que hoy elevamos lleguen a ellas como bálsamo y consuelo, que tu Madre Santísima las envuelva en su manto y las lleve a tu presencia. Señor, perdóname si alguna vez busqué respuestas en lugares que no eras tú. Me arrepiento de corazón. Cierro hoy toda puerta que haya abierto al enemigo. Consagro mi vida y la vida de mi familia a tu sagrado corazón. Que tu sangre y tu agua que brotaron del costado traspasado como fuente de misericordia cubran a todos mis difuntos y a mí en esta hora. Amén. Recen conmigo el De Profundis. De lo profundo te llamo, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero en ti se encuentra el perdón, por eso te reverenciamos. Mi alma espera al Señor, espera su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, espere Israel al Señor, porque en el Señor está la misericordia, la redención copiosa. Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Hermanos y hermanas, en este momento quiero impartirles mi bendición como sacerdote de Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que esta bendición llegue también a sus seres queridos que ya partieron de este mundo, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, de San Miguel Arcángel y de todos los santos, sus almas encuentren consuelo, purificación y descanso en la presencia de Dios. Que el Señor los guarde en cada momento, los proteja en medio del dolor y fortalezca su esperanza. Que les conceda vivir con fe, prepararse con serenidad para el encuentro definitivo con Él y cuando llegue el momento, reunirse nuevamente con todos aquellos seres queridos que murieron en su amor. Antes de terminar, quiero pedirles algo muy importante. Si este mensaje ha tocado su corazón, si les ha ayudado a comprender mejor lo que enseña la Iglesia sobre los difuntos, y si conocen a alguien que necesita escuchar estas palabras,
no guarden este video solamente para ustedes. Compártanlo hoy mismo. En este momento hay familias que están tomando decisiones equivocadas porque el dolor no les permite pensar con claridad. Hay personas que han perdido recientemente a alguien y buscando consuelo pueden acercarse a un médium sin saber que la fe les ofrece otro camino. La oración, la Santa Misa, los sacramentos y la confianza en la misericordia de Dios. Quizás una sola persona reciba este mensaje porque ustedes decidieron compartirlo. Quizás Dios los haya traído hasta aquí para que se conviertan en instrumentos de ayuda para alguien que está sufriendo y no sabe qué hacer. Los invito a suscribirse a Dios te guía, a activar la campanita y acompañarnos en este ministerio de llevar la verdad, la esperanza y la enseñanza de la Iglesia a las almas que más lo necesitan. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final. Que Dios bendiga abundantemente sus hogares y conceda el descanso eterno a sus seres queridos difuntos. Los espero nuevamente mañana en Dios te guía para compartir una nueva reflexión que nos ayude a crecer en la fe y a caminar más cerca del Señor.